Ayer comentaba yo en Salina Cruz que este proyecto ha sido un sueño por siglos, no solo por décadas. Desde la época colonial y luego en el México independiente y con el presidente Juárez, y el que más lo acercó a la realidad fue el presidente Porfirio Díaz, porque él construyó el puerto de Salina Cruz y construyó este puerto, como también construyó el puerto de Veracruz y la vía del ferrocarril de Salina Cruz a Coatzacoalcos, todo con su contratista preferido, Pearson, un inglés que fue bien remunerado porque recibió concesiones de grandes extensiones de terreno para la explotación petrolera. Él fue el dueño de la compañía El Águila. También tuvo que ver con la primera refinería de México, la refinería de Minatitlán. ¿Qué sucedió entonces? Si se terminaron los puertos, si había ferrocarril, ¿por qué no emprendió el vuelo ese proyecto, esa idea? Porque eran otras las condiciones. Asia estaba dormida y todo el movimiento de mercancías y de pasajeros se hacía por el Atlántico, por el Golfo. Puerto de Veracruz era lo más importante, y también Coatzacoalcos, pero no había en Asia actividad económica. Ahora es distinto, ya despertó esa región, sobre todo China, y ahora el 70% de las mercancías que llegan a México por vía marítima llegan por el Pacífico y solo el 30% por el Atlántico. El número de contenedores, pues Manzanillo, Lázaro Cárdenas, son puertos que tienen mucho movimiento. Ahora tenemos esa posibilidad que no se tuvo en la época de Porfirio Díaz, y por eso tenemos la ventaja de hacer realidad este proyecto. Desde luego necesitamos seguir adelante, modernizando los dos puertos, como se está haciendo el puerto de Salina Cruz, ampliándolo con infraestructura para tenerlo en condiciones de recibir contenedores con el calado adecuado. Y lo mismo este puerto de
Coatzacoalcos. Ya hay inversión, como aquí lo mencionó el almirante Ojeda, para seguir modernizando los dos puertos, y ya se está avanzando, y yo pienso que este año va a terminar de construirse la nueva vía de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Ya vamos a tener ferrocarril y vamos a lograr este año ese ferrocarril, que no solo va a ser de carga de contenedores, sino también de pasajeros por todo el istmo, como era antes, de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Y ya también en etapas se va a rehabilitar el ferrocarril de Ixtepec hasta la frontera con Guatemala, más de 400 kilómetros. Ya el almirante habló de eso, y vamos a rehabilitar los puentes, y aunque en una primera etapa pasemos de 15 kilómetros por hora a 30 kilómetros por hora, ya vamos a tener abierta esa vía. Y también ya tenemos los recursos públicos para modernizar todo lo que es el ferrocarril de Coatzacoalcos a Palenque. Y ahí, ya en Palenque, va a entroncar este ferrocarril, se va a comunicar con el Tren Maya. O sea, en el caso de carga y de pasajero, en el caso de carga desde la Ciudad de México, desde el norte hasta Cancún, y en el caso de pasajeros desde Salina Cruz, Coatzacoalcos, Palenque, Cancún, por el Tren Maya. Eso lo vamos a inaugurar a finales del año próximo. Va a estar terminado el Tren Maya. Ahora estamos impulsando lo de los parques industriales aquí en el corredor del Istmo. Como se ha dicho, son 10 parques industriales. Queremos, porque esto tiene que ver con tiempo, que dejemos ya iniciados y en algunos casos terminados, aunque me quedan nada más 2 años, 3 meses, pero nos estamos aplicando a fondo. Si en menos de 4 años hemos hecho mucho, imagínense si me faltan 2 años, 3 meses, me falta muchísimo tiempo. O sea que vamos a hacer mucho más, pero mucho más por México. De todas maneras, hay que pensar en el tiempo para no dejar obras inconclusas, terminar. Entonces, ya se resolvió que en Salina Cruz se van a iniciar 2 grandes proyectos, vamos a decir, anclas. Se va a construir una coquizadora en la refinería de Salina Cruz para procesar combustible, exprimir bien la materia prima y producir gasolinas, porque acuérdense que el propósito es que también el año
que viene, dejemos de comprar gasolina en el extranjero. Vamos a ser autosuficientes en nuestro país. Ya este año terminamos la refinería de Dos Bocas, ya se compró la refinería Deer Park de Texas, y estamos invirtiendo en la rehabilitación de las 6 refinerías que se heredaron para que no se caigan. Las encontramos en un estado deplorable, las 6 refinerías, con una capacidad de procesamiento de crudo del 35%, ya estamos en el 60% en capacidad de producción. Estamos procesando alrededor de 840,000 barriles diarios en las 6 refinerías, pero queremos dejarlas en 1.200.000 barriles diarios, y eso requiere inversión. Terminando aquí, voy a la refinería de Minatitlán, porque hay que seguir invirtiendo, cambiando plantas, modernizándola para incrementar la producción. Entonces, con la coquizadora de Salina Cruz es tener más gasolinas y también dejar de contaminar, porque combustorio significa más contaminación. Entonces vamos a hacer esa inversión. En el caso de Salina Cruz estamos calculando una inversión de 60,000 millones de pesos para esa coquizadora. Y al mismo tiempo, la Comisión Federal de Electricidad, que tiene suficiente gas para llevar a cabo sus actividades, es decir, para el abasto de sus plantas, pero también tiene gas excedente, porque cuando llegamos nosotros al gobierno ya habían hecho una compra los que se fueron de esas cosas que hacían. Inventaron de que iban a hacer 12 plantas termoeléctricas, 12, y que necesitaban gas para las 12 plantas termoeléctricas. No construyeron ni una sola planta, pero sí compraron el gas y dejaron los contratos de compra de gas. Y tenemos gas en exceso, y no se quisieron romper los contratos, incumplir los contratos. Lo que se logró fue un acuerdo para bajar el costo del gas y para bajar el costo del transporte del gas, porque implican estos contratos que ese gas viene por gasoductos. Y miren lo leonino de los contratos, que a los 20 años los tubos, toda la infraestructura le queda a la empresa, no pasa a formar parte de los bienes de la nación. Pero bueno, logramos reducir los costos de los contratos, y ahora que se viene esta crisis lamentable por la guerra en Rusia, en Ucrania, el precio del gas en Europa se va a los cielos, se va a las nubes,
y lo mismo en Asia. Y el gas de Texas, este que tenemos nosotros contratado, afortunadamente, aunque aumenta, no sube lo mismo que en Asia y que en Europa. Los estadounidenses que se dedican al sector energético están contemplando el llevar gas a Asia y llevar gas a Europa. Y para eso, para poder llevar ese gas a Asia y a Europa, se necesitan unas plantas para congelar el gas y poderlo embarcar, plantas de licuefacción, y están dispuestos algunos empresarios a poner estas plantas de licuefacción. Ya hay un acuerdo para que se ponga una planta de licuefacción en Salina Cruz. También son 60,000 millones de pesos de inversión, y se va a tener un gasoducto de Coatzacoalcos a Salina Cruz para abastecer esa planta. Ahí el proceso pues es congelar el gas, se embarca y se regasifica en Asia. Lo mismo para el caso de Europa, y lo que queremos es que aquí se ponga una planta de licuefacción, que serían otros 60,000 millones de pesos. Esto pensando en los parques industriales, sobre todo considerar los terrenos más cercanos a la costa para estas inversiones, porque nos importa mucho que se generen empleos. La industria de la construcción es importantísima porque se reactiva la economía pronto y se generan muchos empleos. Hoy, a pesar de que ya estamos terminando en Dos Bocas, hay 25,000 trabajadores. Y ahora mi preocupación, mi ocupación, también la de Rocío, es qué vamos a hacer con esos 25,000 trabajadores, porque ya se va a inaugurar la refinería y se va a operar con 1,200 trabajadores. ¿Dónde se les da trabajo? A todos los que ahora están trabajando en Dos Bocas, que es nuestra responsabilidad como gobierno, que a nadie le falte el trabajo. Además, es un derecho constitucional, el derecho a un trabajo digno. Entonces, tenemos el Tren Maya, que va a demandar, sobre todo este año y el próximo, mucho trabajo, pero también queremos iniciar de inmediato la construcción en los 10 parques industriales del Istmo para que haya trabajo. Por eso, con el licenciado Bartlett, con Octavio Romero Oropesa, director de Pemex, que es un funcionario ejemplar, de primera, lo mismo que Rocío Nale, la secretaria de Energía. Tengo la dicha de contar con buenos colaboradores. Entonces vamos a que este programa se convierta en realidad. Vamos también a invertir en la planta de fertilizantes
porque lo mismo, por la crisis en Europa, generada por la guerra, por la intervención, por la invasión de Rusia a Ucrania, hay problemas en todo lo que tiene que ver con producción de alimentos, de fertilizantes. Por eso la inflación que está afectando en todo el mundo, a nosotros nos está afectando, pero como nosotros hemos sabido aplicar una política eficaz, a nosotros nos está afectando menos. ¿Cuándo se había visto de que la gasolina en México estuviese más barata que en Estados Unidos? ¿Saben qué decían nuestros opositores? Uno de ellos, cuando estábamos en la campaña, que yo tenía ideas viejas, anacrónicas, que para qué invertir en el petróleo si ya iban a venir los carros eléctricos. Imagínense, si no invertimos en el petróleo desde que llegamos, explorando nuevos yacimientos, si no invertimos desde que llegamos, desde el primer año, para rehabilitar las refinerías, ¿cómo estaríamos ahora? Del componente de inflación, que es casi un punto más en Estados Unidos que en México, allá 8.5, nosotros 7.5, pero de ese total, nosotros tenemos de inflación en energéticos 0.6 y ellos traen 2.5 por la política que se aplicó desde el principio. Entonces, vamos a continuar con lo mismo. Vamos a seguir impulsando las actividades productivas, impulsando el sector energético, rescatando Pemex, rescatando la Comisión Federal de Electricidad. Empecé esta gira en Huatulco, fui a la zona afectada por el huracán Ágata y se afectaron 31 municipios de la costa de Oaxaca. ¿Saben en cuánto tiempo restablecieron la energía eléctrica los trabajadores electricistas de la Comisión Federal de Electricidad? En 10 días. Levantaron todos los postes y volvió a haber energía eléctrica. Si no contáramos con la Comisión Federal de Electricidad y si le seguimos con la política privatizadora, ¿ustedes creen que Iberdrola iba a importar restablecer el servicio en las comunidades, en los pueblos de Oaxaca? Claro que no. Por eso, aunque no les guste a los conservadores, vamos nosotros a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, dos empresas fundamentales para el desarrollo de México, para el desarrollo independiente de nuestro país. Vamos, por eso les comentaba, a producir más fertilizantes. Necesitamos eso, tener más fertilizantes, porque necesitamos también en la producción de alimentos ser autosuficientes. Esa es la enseñanza mayor. Frente a una crisis, lo que protege es que se produzca lo que consumimos. Si estamos produciendo gasolinas y diésel, si tenemos energía eléctrica y si tenemos alimentos, podemos enfrentar cualquier calamidad. Pero si somos dependientes, nada más imaginen el
incremento en el flete del transporte marítimo en estos tiempos, hasta 10 veces más. Si nosotros producimos, nos ahorramos ese flete, porque tenemos en México los alimentos y tenemos en México los energéticos. Vamos a seguir adelante. Rafael Marín, que es el coordinador de este proyecto, va a continuar impulsándolo, y ya se está llevando a cabo la transición para que este proyecto en su conjunto, los ferrocarriles de Palenque a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, Chiapas, límites con Guatemala, todo es una herradura. Estamos hablando de más de 1000 kilómetros de ferrocarriles. Los puertos de Dos Bocas, de puerto de Coatzacoalcos, de puerto de Salina Cruz, puerto Chiapas, los 10 parques industriales, todo manejado por una empresa de la Secretaría de Marina. ¿Por qué vamos a tomar esta decisión? Porque no queremos, toco plástico, como si fuese madera, no queremos que esta inversión pública, este dinero del pueblo, pase después a las empresas particulares. No queremos privatizaciones. ¿Y quién puede cuidar todo este patrimonio de los mexicanos? ¿A quién se le puede confiar para que defiendan estos puertos, defiendan el ferrocarril? En este caso, a los marinos de México. Les vamos a dejar esta empresa. Como el Tren Maya y el aeropuerto de Tulum, y el de Palenque y el de Chetumal, el aeropuerto Felipe Ángeles, otra empresa a la Secretaría de la Defensa. Porque no vamos a estar nosotros trabajando, invirtiendo, para que luego vengan los opilotes a quedarse con lo que es el pueblo de México. Eso ya se acabó. Ya no queremos política neoliberal o neoporfirista. Lo de México es de los mexicanos. Muchas gracias. Necesitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.